Es la misma regla para todo el mundo. Son los mismos mandamientos para todo el que viene al Señor. Es la misma condición para todo aquel que quiere ser salvo si confesare con tu boca y creyere en tu corazón. Las mismas condiciones. Pero ¿por qué hoy en día vemos tanto tipo de cristiano? Tanto tipo de gente que suelen hablar que conocen a Dios, pero sus hechos son muy diferentes. Han tenido un llamado distinto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia desde la niñez se nos cuenta por la jocosidad que tiene el personaje de Zaqueo. No era enano, la Biblia no dice que era enano, sino que era bajo de estatura. Él socialmente era desechado, era cobrador o jefe de los cobradores de impuestos, y esto hacía que tuviese un gran rechazo sobre la sociedad. Cada vez que iban a cobrar, probablemente los recaudadores decían: es que si no cobramos, Zaqueo puede despedirnos. Y estas son especulaciones que estoy haciendo para llevar a cabo el por qué muchas veces sentían el odio hacia él. Quizás tenía buenas relaciones con los romanos y esto lo veían como un traidor. Pero lo que sí es que, sin importar su pasado, sin importar la vida que en ese entonces estaba viviendo, se interesó por Jesús. Hoy nosotros hablamos de una convicción genuina, porque son muchos los que están dentro de la iglesia con cargos, privilegios, cantan, tocan, van todos los domingos a la iglesia. Sin embargo, no han tenido una convicción genuina. Y muchos que me están escuchando dirán: pastor, ¿y cómo puede usted saber eso? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Esto no es cuestión de que yo digo que soy más cristiano, es que debo de dar frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos a un hombre interesado por Jesús. Quiere que Jesús llegue a su casa, más que la misma casa física, a esa que todos nosotros tenemos, que es nuestro ser, nuestra alma. Dice que inmediatamente al Jesús estar en su casa, él sintió que ya era diferente. Había tenido un encuentro con Jesús. Suelo decir que todo el que tiene un encuentro verdadero con el Señor no sigue siendo el mismo. Por eso cuando escuchamos a personas decir que son cristianas, pero actúan diferente a lo que la Biblia manda, entonces queda esta interrogante en nosotros. ¿Acaso tuvieron un encuentro con el Señor? ¿Por qué estos son así y aquellos son diferentes? ¿Acaso Dios le permite a este algo y a aquel se lo prohíbe? No. Es la misma regla para todo el mundo. Son los mismos mandamientos para todo el que viene al Señor. Es la misma condición para todo aquel que quiere ser salvo si confesare con tu boca
y creyera en tu corazón. Las mismas condiciones. Pero ¿por qué hoy en día vemos tanto tipo de cristiano? Que incluso el decir cristiano está de más. Tanto tipo de gente que suelen hablar que conocen a Dios, pero sus hechos son muy diferentes. Han tenido un llamado distinto a aquellos que han buscado a Dios desde el momento. Es verdad que cada persona toma una decisión de buscar a Dios como Él entiende, dirán muchos, pero el encuentro con el Señor marca un antes y un después en las personas. En el capítulo 4 de Juan también se relata una historia sobre una mujer desechada por su comunidad. Iba en un horario donde no quería encontrarse con nadie al pozo hasta que se encontró con Jesús. Dice que después de su diálogo soltó el cántaro y se olvidó de toda vergüenza que tenía y fue y le dijo a aquellos que quizás la desechaban, que la miraban mal, le dijo: he conocido al Mesías. Tal era su cambio que ellos no se burlaron, sino que creyeron en ella. Cuando Jesús llega al corazón de una persona, cuando una persona tiene un encuentro verdadero con el Señor, debe de ser una nueva persona. ¿Por qué el Señor ha traído esto a que hablemos en esta mañana? Porque muchas personas sentadas, como usted la ve dentro de una iglesia, van derechitas al infierno. No porque Dios quiere, sino porque nunca han conocido al Señor. Se mofan de una religión, de un fanatismo y sensacionalismo, y creen que como se saben las canciones, escuchan al pastor, con eso basta. Pero no hay cambios en ellos. Y si en nosotros no hay un verdadero cambio genuino, aún hay tiempo para hacer la paz con Dios y hacer las cosas correctamente como Dios manda. Esto no es que Dios debe de aceptarme como yo soy. La condición es que debes de ser como Dios manda. Esto no es que yo vine así, que con el tiempo que me dé la voluntad yo cambiaré. Es que somos nuevas criaturas en el Señor. En el capítulo 3 de Juan también Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. A este le señaló que nadie puede ir al cielo si no nace de nuevo. Nuestra cita bíblica de hoy habla de un hombre que inmediatamente, al tener un encuentro con el Señor, recibió un cambio en su vida, instantáneo. Pocos cogen a Zaqueo como referencia de una convicción genuina, más han tomado esta historia para mofarse del enano aquel, de quizás las risas que causó cuando sus cercanos o conocidos le vieron enganchado de una rama para llamar la atención de Jesús. Pero la verdad es que esta historia narra una de las más grandes convicciones con un encuentro con el Señor. ¿Acaso pudo ser en Mateo el mismo cuando Jesús le dijo: deja todo y sígueme? ¿Acaso no nos ha dicho a nosotros: dejen todo y síganme? Son muchos los que desafortunadamente están equivocados, errados, pensando que de la forma que viven todo está bien. Si no se ve un arrepentimiento verdadero en nosotros, si no somos diferentes, si las personas, escúcheme bien, no ven a Cristo en nuestras vidas, entonces debemos de revisarnos. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijeron a Pedro cuando estaba negando a Jesús? Él es igual. No podía ocultarlo. Tenía un sello. Se veía que pertenecía a Dios, aunque éste quería disimularlo. Cuando usted se arrepintió, ¿cómo fue su convicción?
decidió simplemente comenzar a ir a la iglesia y ver qué pasaba. Siempre que hablo de aquel día que conocí al Señor, nunca olvidaré que desde ese día fui una persona nueva. Ya esa mente de ir al bulevar a escuchar música, bailar y hacer todo eso cambió. Cambió porque todo el que tiene un encuentro con el Señor verdaderamente cambia. ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Comienza a despojarse de aquello que se había robado, estafado. Incluso comenzó a ser dadivoso. Qué testimonio más grande en esa comunidad. En Jericó no fue lo que sucedió con Zaqueo. Cuántas personas no vinieron al Señor a través de ese gran testimonio que dio aquel hombre. ¿Cuál es tu testimonio? Quienes te rodean verdaderamente saben que eres cristiana, que eres cristiano, que eres genuino, que eres verdadero, o estás simplemente haciendo un teatro en la iglesia. Si nuestra convicción no es genuina, para el cielo no vamos. No importa cuántos años podamos tener dentro de la iglesia y que la sociedad nos vea como hombres y mujeres de Dios, eso no basta. Si no se ha efectuado en nosotros un nuevo nacimiento, entonces nos quedaremos aquí, llorando, amargados, desconsolados, decepcionados, culpando a otro. Hágalo ahora. Haga que su vida con Dios valga la pena. Si le va a servir a Dios, sírvale de corazón, honestamente. Que se puedan ver los frutos dignos de arrepentimiento y no una vida de mediocridad. Que nadie sabe si usted es o no es, y no por cómo viste ni cómo se peina, sino por cómo acciona, por cómo toma las decisiones. Servirle a Cristo, escúcheme bien, es hacer su voluntad. Hacer su voluntad es vivir como Él manda. Vivir como Él manda es ser una nueva persona. Decídase usted si quiere seguir viviendo una vida de hipocresía, de falsedad, o quiere ser genuino. Le invito en esta mañana que si toda su vida ha estado dentro de una iglesia y no ha tenido un encuentro con el Señor, lo tenga hoy, en este momento, y le diga al Señor con fe: Dios, entra a mi corazón. Quiero ser una persona diferente porque he estado años dentro de una iglesia, sin embargo no doy frutos dignos de arrepentimiento. Mis más cercanos se burlan de mí, se mofan. Dicen que nunca he cambiado, que soy cristiano de labios. Es tiempo de ser genuino. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Señor, mira a los hermanos, le llamaré así, aquellos también que tienen tanto tiempo dentro de una iglesia, pero no dan frutos, Dios, porque no han tenido un encuentro contigo, porque están dentro de una entidad religiosa, Dios, para aliviar sus conciencias, pero no te conocen. Permite que en este día, Dios mío, desde ya comiencen a entregarse a ti genuinamente de corazón y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que todos puedan ver a Jesús en sus vidas. Que quienes le rodean puedan ver que ese hombre o esa mujer, ese joven, jovencita, anciano, anciana, incluso adolescentes, puedan ver en ellos, Señor, que Jesucristo vive, que es real, que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor. Padre, bendice sus vidas. Permítele cada día que, sin importar los afanes, los achaques, el estrés y cuantas cosas, te den en el primer lugar, que te entronen, que vivan la vida que tú manda que vivamos. Ayúdanos cada día, Dios mío, a servirte, Dios. Aléjanos
de las tentaciones. Permítenos y ayúdanos a ser sabios para vivir como tú mandas. En el nombre santo de Jesús.